Romanos capítulo 11. Y hoy vamos a abarcar los siguientes versículos del 7 hasta el 10. Pero quiero recordarles, antes de leer el verso 7, quiero que recordemos todos acerca de los primeros 6 versículos. La pregunta en el versículo 1 de Romanos 11 es muy importante. Dice Pablo: por tanto pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? Y él responde a esa pregunta diciendo: de ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios, versículo 2, no desechó a su pueblo, al cual conoció desde el principio. Hablamos la semana pasada que las personas salvadas son las personas que han sido conocidas por Dios, son las personas que han sido escogidas por Dios. Y este conocimiento divino, esto que Dios nos ha escogido, pues no sucedió ahora, sino que sucedió en la eternidad. Y eso es muy importante que comprendamos según estos versículos. Hemos estado mencionando una y otra vez que la salvación no es un acto de nosotros, no es que nosotros tomamos la decisión de salvarnos. Eso está de moda hoy en día. Está de moda que uno decida por su salvación. Los pastores y muchos predicadores en muchas iglesias hoy en día están en esa forma, enseñando, diciendo: tú tienes el poder de decisión, tú tienes el libre albedrío. No, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios es quien escogió un pueblo para salvación, escogió un pueblo para Él, escogió personas para Él. Y esas personas escogidas han sido conocidas por Él desde el principio, es decir, desde la eternidad. En el verso 4 hay una frase importante, dice que Dios se ha reservado a 7,000 hombres, hablando de los días de Elías, y luego dice que no han doblado rodillas delante de Baal. Sus escogidos, que son parte de su pueblo, de su reino, tienen un elemento muy importante, un indicador, y ese indicador es que no han doblado rodilla ante Baal o ante los dioses que los hombres se han hecho. Y luego el verso 5 dice: de la misma manera, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo está hablando, dice, hoy, en este tiempo, en el siglo I, Pablo está escribiendo y dice: hoy ha quedado un remanente de todo el pueblo de Israel. Recuerdan que hemos hablado antes, Dios escogió un pueblo, pero aclara diciendo que ni siquiera de todo el pueblo que escogió son todos los escogidos, sino solamente un remanente. Si retrocedemos un poquito, por ejemplo, en el capítulo 9, versículos 27, dice, también Isaías clama en referencia a Israel, dice: aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Qué nos llama la atención ahí? ¿Qué dice las Escrituras? Pueden ser tan numerosos el pueblo escogido por Dios. Los israelitas pueden ser tan numerosos que estén esparcidos en todos los rincones del mundo, pero este texto dice claramente: tan solo el remanente será salvo. ¿Qué es un remanente? Eso ya le he explicado antes. El remanente es algo pequeño, un grupo selecto, pequeño, de algo grande. Solamente ellos son los salvados. Y esos salvados han sido escogidos desde la eternidad. Ahora, dicho eso, en el verso 7, el apóstol Pablo hace otra pregunta, y es que ahí vamos a comenzar en esta mañana. Y en el tiempo que vamos a escuchar esta enseñanza, espero que Dios abra nuestros corazones. Espero que Dios abra nuestros entendimientos
para que escuchemos y entendamos la palabra de Dios. El tema para esta sección de los versículos 7 al 10 es: ¿somos elegidos o somos endurecidos? ¿Es el uno o es el otro? No hay término intermedio. ¿Somos elegidos o somos endurecidos? Ese es el punto que Pablo va a disertar en esta sección. Así que vayamos quizás rápidamente al primer punto en esta enseñanza. El primer punto, para comenzar a partir del verso 7, es este: Dios, de acuerdo con su plan eterno, salva solo a un remanente escogido. Solo un remanente. Solo un remanente. No es que Dios salva a todas las personas. Han escuchado ustedes, está de moda, antes de leer el verso, quiero que ustedes reflexionen en algo. Está de moda desde algún tiempo atrás es predicar a los pastores y escuchar la enseñanza de que Dios ama a todo el mundo y Dios está dispuesto a salvar a todos en el mundo. ¿Saben que esa enseñanza, por más que sea de moda, no es lo que la Biblia enseña? No es lo que la Biblia enseña. Es bastante claro, ¿no? Si han asistido ya puntualmente a las enseñanzas que estamos realizando por verso a verso, sabrán de que esa no es lo que la Biblia enseña, ¿no? Esos que predican diciendo Dios ama a todo el mundo, eso se llama la doctrina o la teoría del universalismo, ¿no? Si ustedes entran en Google, ¿no? Ahí habla acerca de la teoría del universalismo. Esa teoría del universalismo sostiene que todos tienen opción de salvación. No, señor, eso no es lo que la Biblia enseña. Las personas que dicen eso, que afirman eso, no han entendido las Escrituras. Dios desde la antigüedad ha escogido un solo pueblo para salvarlo. Ese pueblo ha sido esparcido por el mundo y Dios está reuniendo a ese pueblo que Él ha escogido para salvarlo. Y ese es un remanente. Y por eso el primer punto aquí es: de acuerdo al plan eterno de Dios, Él solamente salvará a un remanente escogido, a un remanente que Él conoció desde el principio, a un grupo de personas que Él ha escogido desde el principio. Un autor hablando de esto dice, un pastor dice: para muchos esta enseñanza que Pablo está haciendo es duro, porque la mente natural no podrá comprender esta enseñanza. La mente carnal no podrá entender, acusará a Dios de injusto. Le dirá a Dios: ¿por qué Dios está siendo injusto? No, Dios siempre ha sido justo en sus determinaciones. El hecho de que Él ha escogido a algunos para salvación, Él no lo hace por justicia, sino por gracia. ¿Me dejo entender? Por gracia, porque nadie lo merecía. En ese sentido, leamos el verso 7. Pablo dice en el verso 7, como resumiendo todo lo que estamos diciendo, miren lo que dice Pablo. Entonces, ¿qué? Israel, ese pueblo escogido por Dios, no ha alcanzado lo que buscaba, es decir, la salvación, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Pablo afirma con certeza absoluta que Israel, como nación corporativa, no ha alcanzado lo que buscaba. Como nación no ha alcanzado la salvación que buscaba. Pero sin embargo, Pablo dice, asegura con certeza absoluta que los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Dice el texto? Los escogidos. La nación no alcanzó, pero los escogidos de entre esa nación sí han alcanzado la salvación. Y los demás que no han sido escogidos, dice, han sido endurecidos. Ese es un verso fuerte, claro. Quizás a algunos no nos guste, porque muchos hemos sido alimentados por años por una enseñanza, como decía hace un ratito, por una teoría universalista, ¿no? No, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña tan claramente que Dios ha escogido a personas desde la eternidad y a esos escogidos
Dios salva. Claramente estos escogidos que alcanzan la salvación son aquellos que fueron conocidos por Dios, son aquellos que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, como dice el libro de Efesios capítulo 1. Mientras que aquellos que no fueron escogidos fueron abandonados en sus pecados y condenados. Esto resume todo lo que Pablo venía explicando en el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. Aquellos que son salvos lo son porque Dios decidió salvarlos, y aquellos que se pierden lo son porque Dios los abandonó debido a su negativa a arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces, el meollo del asunto, según el verso 7, es este: los judíos que buscaban fervientemente ser aceptados por Dios basándose en las obras y cumpliendo la ley, no fueron aceptados por Dios, mientras que los elegidos fueron aceptados debido a la elección soberana de Dios por gracia. La salvación solo se obtiene por la fe en el Mesías y no es de otra forma. La mayoría de los judíos, aunque buscaban fervientemente ser aceptados por Dios, al mismo tiempo demostraron que eran tercos y rebeldes al no aceptar al Mesías como Señor, como ya muchas veces hemos detallado. Hebreos 4:2 confirma claramente la incredulidad de los judíos cuando el texto dice, Hebreos 4:2, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros, es decir, los que hemos creído, lo mismo que a ellos, es decir, a los que no creyeron. Pero de nada les sirvió a ellos, a los que no creyeron, el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron de fe, por fe, o con fe. ¿Está claro? Mire, dice, es claro, ¿no? La buena nueva, el Evangelio ha sido anunciado. Y los que hemos creído, lo hemos creído porque Dios abrió nuestros corazones, nuestros pensamientos. Pero aquellos que no creyeron también escucharon el Evangelio, pero aunque lo oyeron, no la acompañaron con fe. La conclusión de Pablo es clara. Es en el mismo sentido. Lo que está diciendo estos versos es que o eres elegido por Dios para escuchar, entender, creer y obedecer al Evangelio y ser salvo, o eres endurecido para ser juzgado y condenado en el juicio. Aquellos que son endurecidos no lo son porque Dios los endureció a propósito, sino es debido a su vida impía y rebelde. Son porque son duros de corazón. Estos son abandonados por Dios, porque hacen siempre en contra de la voluntad de Dios. Son endurecidos. Y eso es lo que Pablo está explicando aquí. Quizás un poco más, quizás ahondando un poquito más, hablando sobre la elección de Dios, porque eso es una doctrina fundamental presente en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero es una doctrina que hoy en día casi no se predica en las iglesias, casi no se habla. Hay un desconocimiento de esa doctrina tan importante. Según las Escrituras, la elección consiste en que Dios elige libre y soberanamente a algunos para salvarlos. Y solo ellos tienen el deseo y la voluntad para abrazar y perseverar en la gracia otorgada por Cristo. Y solo ellos tienen el deseo y la voluntad de disfrutar de los privilegios y bendiciones de la salvación, ahora y en la eternidad. Solo ellos, solo los elegidos pueden comprender, solo los elegidos pueden aceptar la salvación, solo los elegidos pueden creer que Jesucristo realmente es el Señor. Son los elegidos. Eso es lo que está explicando aquí. Esto implica que la salvación es un asunto de la soberanía de Dios, ya que nadie en el mundo merecía ser salvado. Los salvados fueron
objeto de la misericordia y gracia divina. Dios los eligió, Dios los salvó por pura gracia cuando no lo merecían. Ese es el punto. Y el texto dice, y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos. ¿Qué implica ser endurecido? ¿Qué significa ser endurecido? ¿Por qué los demás fueron endurecidos? ¿Por qué? Bueno, seguramente esa es la pregunta. ¿Por qué las demás personas endurecen sus corazones? Bueno, veamos algunos versos. En Isaías capítulo 6, versículo 9 al 11, que es el contexto de este verso, que se repite el mismo verso, es interesante. En Isaías capítulo 6, 9, responde esos versos a esta pregunta: ¿por qué los demás fueron endurecidos? El Señor había preguntado a Isaías a quién enviaría a predicar. Esos textos conocidos, si no me equivoco. Dios está preguntando a quién enviaría a predicar. E Isaías, que había tenido una revelación extraordinaria en el capítulo 6, Isaías responde diciendo: aquí estoy yo, envíame aquí. Bueno, esa es la canción que cantamos, ¿no? Envíame a mí, aquí estoy yo, dice Isaías, envíame a mí. Quiero que entiendan el contexto. Lo que está pasando es que Dios está diciendo, ¿no? Pues, ¿a quién voy a enviar? A llevar este mensaje de salvación. ¿A quién voy a enviar? Isaías está diciendo: yo, Señor, yo, a mí envíame. Yo debo ser ese enviado. A mí, Señor, envíame. Y bueno, hubiera sido interesante si en el segundo verso Dios le hubiera dicho a Isaías: muy bien, Isaías, felicitaciones, voy a enviarte a ti. Y cuando tú vas a predicar por allá, verás que multitudes vendrán en arrepentimiento. Cuando vayas al norte, verás que multitudes vendrán en arrepentimiento. Cuando vayas al este, multitudes vendrán al arrepentimiento. Cuando vayas al oeste, naciones vendrán al arrepentimiento. Grandes multitudes vendrán al arrepentimiento. No es eso lo que dice en el siguiente versículo. Cuando Isaías dice: heme aquí, Señor, envía a mí, yo voy a ir a predicar. Y Dios le dice: muy bien, Isaías, excelente, tú vas a ir a predicar, pero necesito aclararte un asunto para que después no te sientas desanimado, ¿no? No te sientes desanimado. Dios le dice inmediatamente a Isaías que el pueblo a quien vas a predicar, en este caso los judíos, no responderán positivamente al anuncio de Isaías. Dios le dice: por más que oigan y vean, no escucharán, no atenderán el mensaje del evangelio. En otras palabras, Dios le está diciendo a Isaías: excelente, Isaías, tú eres mi instrumento que vas a ir a predicar, pero la gente no te va a escucharte, no te va a escucharte. Dios le dice a Isaías que dijera al pueblo: oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Es el verso siguiente, ¿no? Dios le está diciendo: ¿qué significa esas palabras? ¿No? Oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. ¿Qué significa eso? Parece una contradicción. Esta aparente contradicción es una figura literaria conocida como paradoja o antítesis. La paradoja implica la presentación de una idea o una situación que parece contradecir la lógica, pero que al mismo tiempo tiene un significado profundo. En este caso, la aparente contradicción entre oír bien pero no entender y ver bien pero no comprender enfatiza, escuchen esto, enfatiza la idea de la falta de entendimiento espiritual. Enfatiza la ceguera espiritual a pesar de la capacidad física para percibir. Esa gente no se arrepentirá. En otras palabras, lo que está diciendo con esas palabras Dios a Isaías es esto: cuando tú vas a ir a predicar, no esperes que la gente venga.
No esperes que la gente se arrepienta. Cuando tú vas a predicar, la mayoría endurecerá su corazón. No creerá en el Evangelio. Se opondrá a ti. Más bien te querrán matarte. Y saben una cosa. Si ustedes leen toda la profecía de Jeremías, Jeremías es como, no recuerdo exactamente, creo como 40 capítulos. Toda la profecía de Jeremías ha demorado más o menos 40 años. Es decir, Jeremías ha predicado por 40 años. ¿Y sabe qué? Una vez estaba enseñando, creo, acá, y le decía, en 40 años, ¿sabes cuántas personas se convirtieron? ¿Quién recuerda lo que enseñé hace tiempo? 1. 40 años de ministerio profético duro de Jeremías, solo 1. Y uno podría decir, ¡qué fracaso! Jeremías perdió todo su tiempo, 40 años, casi todos sus buenos años de vida, para que se convierta 1. Sería un fracaso, pero desde el punto de vista no es fracaso. Ese era el plan, que 40 años de ministerio solo 1 se convierta, porque ese 1 era escogido. Los demás endurecieron su corazón, y eso es lo mismo aquí, es lo mismo en Isaías. Le dice, que no te sorprende Isaías, la gente no escuchará tu mensaje, no oirá, no se arrepentirá. Por eso el siguiente verso que estamos leyendo en Isaías, Dios le dice a Isaías, entorpece el corazón de este pueblo, ciega sus oídos y ciega sus ojos, que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. Isaías preguntó, ¿hasta cuándo? Y Dios respondió, hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto. En otras palabras, Dios le está diciendo, pues cuando tú prediques el mensaje, pues tu mensaje servirá a las personas más bien como un tapón, porque no creerán, endurecerán completamente. Isaías hace la pregunta, ¿y hasta cuándo será, Señor, eso? ¿Hasta qué? Dice que no haya nadie en las casas, hasta que sean sus ciudades asoladas. ¿De qué estaba hablando? Hasta que este pueblo endurecido sea llevado al exilio. Hasta que sean llevados al exilio. Y quizás después del exilio, un poco, sientan por lo menos vergüenza por lo que hicieron. Así que, hasta ese tiempo, dice aquí. Según estos versos, la predicación de Isaías tendría un efecto contrario. Es decir, cuanto más las personas oigan el mensaje, los judíos endurecerían más sus corazones. ¿Está claro? Cuanto más escuchan el mensaje, más endurecen los corazones. Quiero decirles aquí una cosa muy importante. Cuando predicamos el mensaje que predicamos tiene 2 efectos. O es que las personas abren su mente y su corazón y vienen en arrepentimiento, o es que cuando escuchan este mensaje endurecen más todavía sus corazones. Eso es lo que está diciendo aquí. Endurecen más todavía sus corazones. Igual efecto tuvieron, siglo después, las parábolas que Jesús contó a los judíos, a ese mismo grupo de personas, a los judíos. En Mateo 13, 14, 15, Jesús, hablando de los judíos incrédulos, afirmó, de manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Y luego Jesús añade una frase sumamente interesante. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos. No sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y en su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. El punto aquí es que el corazón de este pueblo se ha endurecido. Cuando Jesús predicaba más, ¿cuál era el efecto de los fariseos? Endurecían más, ¿recuerdan eso? Endurecían más, ¿no? El Jesús en días sábados incluso está caminando
está haciendo milagros y los fariseos le están dándole diarrea. ¿Recuerdan esas escenas? Los fariseos están molestos. Estás quebrantando la ley, le acusaban. El mensaje de Jesús endurecía más todavía sus corazones. Solamente aquellos que han sido escogidos para salvación aceptaban el evangelio, venían en arrepentimiento, reconocían sus culpas. Así que claramente la profecía de Isaías, que está confirmada por la palabra de Jesús, indica la razón por qué muchos no creyeron en el Mesías. Fue porque tenían el corazón endurecido. Y ahora la pregunta es, ¿quién fue el agente que endureció sus corazones? ¿Fue Dios quien los endureció intencionalmente o fueron ellos mismos que predispusieron sus corazones para no creer? Bueno, aquí podemos hablar mucho rato, pero voy a hacer una pequeña disertación respondiendo a esta pregunta. La respuesta a estas preguntas se encuentra en 2 de Corintios 3, 13 y 14, donde el apóstol Pablo afirma, 2 de Corintios 3, 13 y 14. Y Pablo está hablando de esa misma escena. Dice, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Versículo 14. Pero la mente de ellos, está hablando de los israelitas del Antiguo Testamento, la mente de ellos se endureció. Y así es hasta el día de hoy. Cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y ese velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que la mente de esos israelitas se endureció. Y mire, esa cita de Moisés, ¿dónde está? Está en el libro de Éxodo. Justo la semana pasada, domingo, hablamos de eso. En Éxodo. Y mire lo que dice aquí. Estos estaban endurecidos desde antes y hasta el día de hoy. Estos versos afirman que la mente de ellos se endureció, es decir, ellos tenían una mente endurecida, lo cual no les permitía creer en el Mesías. Un ejemplo son los fariseos que mencionamos del tiempo de Jesús. Endurecieron sus corazones para no creer en el Mesías. Pero hay un agente detrás de este endurecimiento del corazón, pues según el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:4 dice que ese agente que endurece el corazón es el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4 dice, pues como ellos, está hablando de los incrédulos, y dice, como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Quién es ese agente que endureció? Satanás, el diablo, el Dios de este siglo. Según este verso y los versos anteriores citados, el hombre caído en pecado tiene un corazón endurecido. Tiene una ceguera espiritual que no le permite creer en el mensaje, ni en el mensajero. Y además este verso dice que a eso agregamos que el Dios de este siglo, el diablo, ha cegado la mente, ha tapado la mente, ha endurecido la mente. Y claramente el texto dice una cosa: solamente las personas pueden entender la verdad, entender el evangelio, solamente cuando creen en Cristo. El tapón se destapa cuando creen en Cristo. El corazón endurecido se vuelve blando cuando cree en Cristo. Y eso es un acto divino por su soberana misericordia en aquellos que Él ha escogido. Porque nosotros también teníamos ese tapón, ¿cierto? Creo que la semana pasada les decía, no todo el mundo, cuando se les predicó el evangelio, vino corriendo a la iglesia, ¿cierto? No es así. Algunos por milagro, porque Dios obró poderosamente, escuchan el evangelio y vinieron a la iglesia rápidamente. Pero muchos, ¿cómo son?
Muchos, ¿cómo vienen? A regañadientes, ¿no? Criticando, diciendo, "Oh, a ver, ¿qué predicará hoy día el pastor?", ¿no es cierto? Entonces vienen así, ¿no? Muchas personas no quieren aceptar, pero si es una persona escogida por Dios, como decía la semana pasada, pues Dios te agarrará de la oreja, te jalará, como dice un verso, creo que está en Jeremías, donde dice, con cuerdas de amor te he seducido y te atraje hacia mí. Eso dice el Señor, ¿no? Con cuerdas, es como que te lacé, como a ese toro bravo, te he jalado, te atraje hacia mí. No eres tú, ¿cierto? En la mañana estaba enseñando en quechua y siempre me salen algunas ideas, porque esta enseñanza lo hago en quechua y a veces es difícil explicar, pero hay algunos ejemplos muy interesantes. Y les ponía el ejemplo. ¿Por qué en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas mayores, Dios, cuando habla de su pueblo, de sus escogidos, Él usa un ejemplo y dice, ustedes son mis ovejas? Y en varias partes del Antiguo Testamento dice, ustedes son mis ovejas que están perdidas. Y la pregunta que les hice fue, ¿por qué Dios usó el ejemplo de ovejas? ¿Por qué nos compara a nosotros con ovejas? ¿Se han preguntado por qué? Porque Dios hubiera dicho, ¿no? Bueno, ustedes son el caballo. No dice eso, ¿no? Ustedes son la vaca. No, Dios nos compara con ovejas. Y la idea es esto: si alguien aquí en algún momento en su vida pasada ha pasteado ovejas o ha tenido ovejas. ¿Alguien ha tenido ovejas aquí? Levanten la mano, ¿quién tiene ovejas? Bueno, ya creo que nadie, allá un 2, como así dice, ¿no? Ovejas. Entonces, las personas que han tenido ovejas deben estar más claros en la idea. ¿Por qué Dios nos dijo, ustedes son como el caballo o como la vaca? No. ¿Por qué nos dice que somos como ovejas? Porque un chancho, por ejemplo, si tú vives allá en la punta de ese cerro y le traes el chancho, le llevas el chancho a Pachachaca, el chancho está inteligente que se regresa a casa. ¿Sí o no? Díganme ustedes. Puedes llevarle un gato desde el Ampay hasta Quizapata. En una semana el gato estará en tu casa. ¿Sí o no? Díganme ustedes. ¿Saben, cierto? Los que crean animales, ¿no? Casi todos los animales tienen algún tipo de instinto y encuentran que por más que lo lleven, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos pequeños, mi mamá que vivía en Quizapata, que está lejos allá detrás del cerro, ¿no? A Mariño traíamos un gato y decía, ¿no? Este gato va a volver para que no vuelva dentro de una caja bien encerrado, ¿no? Lo trae y se vuelve. Tiene un instinto que vuelve, ¿no? Encuentra el camino, vuelve. Pero ¿saben cuál es la diferencia con una oveja? A ver, a la oveja llévale a la otra esquina de tu casa. No vuelve. Es la más tonta. De hecho, yo leí un libro hace tiempo que era del Salmo 23, un libro que había escrito alguien bien grande y decía, la oveja es la más tonta de los animales. Está por allá en la manada, se separa de la manada un poco y ni siquiera vuelve a la manada. Se pierde. ¿Sí o no? Díganme ustedes. Se pierde. Entonces Dios nos compara con las ovejas. Ustedes son como las ovejas. Por sí solas no pueden volver a la manada. Por sí solas no pueden encontrar el camino. Por sí solas no pueden volver a redil. Yo tengo que ir a buscarlos y traerlos de las orejas. ¿Está claro? Eso es lo que la Biblia enseña tan claramente. Y solamente esas personas que volverán son esas personas que Dios ha escogido. Y aunque no quisieras, te traerá.
Es como esa oveja, ¿no? Que encontró un pastito fresco, bueno, al otro lado. Y aunque el dueño lo encuentre, dijo, oh, aquí está mi ovejita, vamos para la casa, ovejita. Y la ovejita que quiere quedarse, ¿no? El pastito, ¿no? El que quiere quedarse. ¿Somos así o no, hermanos? Sí, no queremos. Y incluso, ustedes han visto ese ejemplo en los cuadros de la oveja perdida. Cuando el pastor va e encuentra la oveja perdida, lo está llevando encadenado. ¿Cómo es ese dibujito que ven? Lo lleva sobre sus hombros de regreso a casa, ¿cierto? Ese es un buen ejemplo, porque el Señor te lleva, porque solo ni siquiera quisiera ir, no quisiera volver. Entonces ese es un buen ejemplo. Pero esas personas que son ovejas perdidas son esas personas que han sido escogidas desde la eternidad y son encontradas por el pastor de los pastores y traídos de vuelta al redil. Solo así podemos venir al Señor, no por nuestras propias fuerzas. Número 2, aquellos que buscan obtener la salvación por sus buenas obras son endurecidos. Esta afirmación, dice un autor, es terrible, porque esta afirmación que Pablo está haciendo en los versículos 8 al 10 está indicando que cuando las personas tratan de alcanzar la salvación haciendo buenas obras, más bien endurecen más su corazón. Versículos 8 al 10 dice, como está escrito, Dios les dio un espíritu estupor. Está hablando de los endurecidos, ¿cierto? Y dice que Dios les dio un espíritu de estupor. Y así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no ven, oídos que no oyen. David también dice que sus banquetes se conviertan en trampa, en red, en tropezadero y en retribución. Que sus ojos se nublen para que no vean y sus espaldas se encorven para siempre. ¡Wow! Esto es fuerte, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Aquí hay varios puntos muy fuertes y muy interesantes. El primer punto que está hablando en esto es que Israel como nación endureció su corazón al buscar la justicia propia mediante buenas obras en lugar de la fe. En otras palabras, la actitud centrada en las obras. Cuando yo busco mi propia salvación, cuando yo digo, yo decido si soy salvo o no, yo voy a decidir cuando yo digo esas cosas o cuando hago obras para salvarme, esas obras tienen un efecto contrario, endurecen más mi corazón, endurecen más nuestro corazón, tiene un efecto contrario. Por eso es que si usted está preparado en la palabra de Dios o por lo menos sabe algo básico y le toca a la puerta un testigo de Jehová y tú le abres la puerta y tú sabes que lo que te dice es mentira, es falso, y tú dices, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Mire, la Biblia dice esto. Y el testigo que está endurecido porque cree que la salvación es por obras, ese no te escucha. No te escucha. Si se da cuenta que tú sabes más que él, rápidamente se va. Y anota en su hoja, en esta casa, avenida tal, en número tal, vive un cristiano evangélico que sabe bastante. Tengan cuidado. ¿En serio? ¿Saben eso o no? Toda la ciudad lo tienen mapeado. Saben exactamente en esta cuadra cuántos cristianos hay. Por eso ya hace tiempo que no me tocan la puerta. Como decía una vez, les contaba esa historia, ¿recuerdan? ¿No? Que el testigo se fue, ya no, porque ya me tienen ya mapeado. Pero ellos han endurecido sus corazones. Por eso muchas sectas que afirman una salvación por obras, porque a los testigos también les dicen de que si tú vas cada semana 2 horas, casa en casa, a predicar, entonces vas a ser salvo. Le dicen. Entonces uno dice, claro, para salvarme tengo que hacer buenas obras. Pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Pero ellos hacen eso. Pero eso endurece más todavía sus corazones, ¿no? Endurece sus corazones. Segundo,
Israel como nación endureció su corazón debido a la soberbia que había sido acumulada en sus corazones. Había rebelión, soberbia, orgullo en sus corazones. Simplemente por puro orgullo no querían aceptar al Mesías como Señor. Recuerdan el mensaje anterior, creo que la semana pasada o la anterior, les decía, los judíos del tiempo de Jesús y del tiempo de Pablo, ellos escucharon el Evangelio. Incluso el texto dice que entendieron el Evangelio, ¿recuerdan? Entendieron. O sea que ellos sabían que Jesús es el Mesías, entendieron, pero el tercero, no creyeron. Y como no creyeron, tampoco lo obedecieron. ¿Recuerdan el capítulo anterior? Escucharon el Evangelio, entendieron el Evangelio, pero no creyeron. ¿Qué significa eso? Eso significa que predispusieron sus corazones por puro orgullo. Es como ese hombre, ¿no? De repente alguien le predica el Evangelio y de repente el hombre está ahí entre sus amigos y dice, uy, este Evangelio está, creo, eso lo que dice este hombre es cierto, quiero creer. Pero ve a su lado y dice, uy, pero acá mi amigo que es el jefe de la empresa y aquí el otro, el secretario de la empresa, ¿qué van a decir? Entonces mejor no voy a arrodillarme aquí, no voy a creer. Ese es orgullo. Simplemente por puro orgullo, por soberbia, no creyeron en las enseñanzas del Señor. ¿Cuántas personas hay así también ahora? Simplemente por orgullo. No es porque no entienden, no es porque no escuchan, simplemente por puro orgullo, por rebeldía, no quieren creer en el Mesías, no quieren creer. Pero una persona que quería ser salvada según sus obras fue el famoso reformador Martín Lutero. Antes de abrazar plenamente el verdadero evangelio, él creía que al unirse a un monasterio, disciplinar su cuerpo rigurosamente, confesar sus pecados y asistir a la misa diariamente, podría asegurarle la entrada al cielo. Sin embargo, todas estas acciones no le proporcionaron la paz interior que buscaba. Aunque externamente parecía ser un hombre religioso, internamente su alma estaba vacía. Este episodio resalta claramente que buscar la salvación a través de las obras equivale a negar la gracia de Dios y alejarse de la salvación. La forma correcta de acercarnos a Dios para obtener la salvación es reconocernos que somos pecadores, que no merecemos la salvación. Ese es el punto de partida. Toda persona que reconoce su pecaminosidad, soy culpable, reconozco que soy pecador, reconozco que he ofendido a Dios de las maneras más groseras posibles, ese es el principio de la salvación. Son las personas que reconocen, que se golpean el pecho diciendo, oh Señor, estoy luchando, no puedo, estoy luchando. Esa es la persona escogida. Esa es la persona a quien Dios ha escogido. Porque cuando nos hacemos cristianos, no es que estamos, yo soy cristiano, me levanto, hice una oración maravillosa, ahora soy hijo de Dios, y te vas a tu casa, todo es de maravillas. Tus hijos se comportan de maravillas. Tus padres solo te felicitan. El vecindario viene a hacer una fiesta para felicitar. No es así, ¿cierto? ¿O es así? No. Creo que estos días leía un pastor que había escrito y decía, cuando nos hacemos cristianos, sabemos que somos hijos de Dios porque comienza en nosotros una lucha diaria. Una lucha diaria. Hay una conciencia que nos acusa y que nos dice, estoy cayendo todavía. Oh Señor, perdona mis pecados. Oh Señor, perdona mis pecados. ¿No? Todos los días. Por eso todos los días la vida del cristiano tiene que ser una vida de confesión. En la mañana te levantas, oh Señor, perdona mis pecados. Aún en mis noches, cuando duermo, estoy pensando tonterías y por tanto, Dios, perdona mis pecados. Cuando estás quizás horas al mediodía, oh Señor, perdona mis pecados. Soy mentiroso todavía,
soy ladrón todavía, estoy haciendo esto todavía. Oh Señor, cuando en la noche estás durmiendo, oh Señor, perdona mis pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Es así su vida? Pues que en la mañana te levantas y oras diciendo, oh Señor, esta vida es tan maravillosa que ya no peco nunca más. Al mediodía, oh Señor, gracias te doy, porque yo nunca más peco. En la noche, oh Señor, gracias, porque nunca más peco. No, no es así. No es así. ¿Es cierto? Es una lucha constante. Y los que vienen a la iglesia, que ninguno piense que los que vienen a la iglesia son personas que vienen a la iglesia y son súper santas en la iglesia. No. ¿Recuerdan? Hay muchas comparaciones. Muchos predicadores dicen la iglesia es como el hospital. ¿Cierto? Es como el hospital. Y la pregunta es, ¿quién está en el hospital? ¿Los sanos o los enfermos? Los enfermos. Ahí están los que están mal del corazón, de los riñones, del estómago, de la cabeza, de los ojos, no sé. Todos los enfermos. Todos los enfermos están en el hospital. Y la iglesia es como un hospital. Así cuando tú vengas acá, si todavía alguien es nuevo, de repente dice, oh, estoy yendo a la iglesia. Pero esa hermanita parece chinchosa, dice, ¿no? Bueno, ¿a qué creías? ¿Que son santos? Sí, somos santos porque Dios nos ha salvado. Pero todavía, cuando tenemos los pies en el suelo, todavía somos pecadores. ¿Cierto? Todavía somos medio envidiosos, chinchosos. Todavía somos coléricos. No controlamos muchas veces nuestro carácter. Gritamos todavía, ¿cierto? Nos transformamos todavía en casa. Miramos todavía con de reojo. Mira ese bonito, mira ese bonito. Todavía. Murmuramos todavía. ¿Y saben qué? A veces pensamos que el pecado más grande, más sucio y más feo, pensamos que es el asesinato. Pensamos que es el adulterio. Y solamente en las iglesias, cuando se comete adulterio, disciplinan bajo acta todavía, ¿no? Fulano tal, con la fulanita tal, cometieron adulterio, disciplinados indefinidamente, expulsados de la iglesia. Un pastor decía, qué gracioso, ¿no? Esos son pecados, es cierto, pero ¿sabe qué? Los pecados que más graves son esos pecados que están en nosotros, como el odio. ¿Quién disciplina por ser chismoso? En el acta, ¿no? Vamos a disciplinar a Ana María Villegas por chismosa, hemos disciplinado. Anita, bueno, no hay disciplina por chismoso o por colérico hemos disciplinado. No, por envidioso hemos disciplinado. Bueno, si empezaremos a disciplinar, imagínate, todos somos de acá, ¿no? Comenzamos a hacer canto, comenzando por mí, ¿no es cierto? ¿No? Todos nos vamos, ¿no? Bueno, la iglesia, ese lugar, es el hospital, donde venimos aquí para ser curados, ¿no es cierto? Esta semana creo que puse incluso en WhatsApp, me gustó una enseñanza de un viejito que estaba enseñando, no sé quién será ese viejito que estaba enseñando, pero hay un viejito que estaba enseñando, y ese viejito, interesante, ¿no? Decía así, si la palabra de Dios es esa palabra, que simboliza la palabra es como el fuego, la palabra es como la espada, la palabra es como el martillo. Y el viejito decía, si yo he predicado la palabra, esta palabra, entonces el martillo debe haber roto esos corazones duros. Si he predicado la palabra, la espada debe haber traspasado sus corazones. Si he predicado la palabra, entonces el fuego de la palabra debe haber llegado hasta lo más profundo, quemado todo. Y él dice, no, si no he predicado la palabra, entonces todos estaban felices. Es cierto, ¿no? Entonces, es muy claro. Cuando enseñamos la palabra de Dios, muchas veces como que, ¿qué está diciendo aquí? Que mi vida se ha averiguado y por eso me está predicando. No, es la palabra. Felizmente acá predicamos versículo por versículo. Así que es la palabra que llega muchas veces, que nos traspasa, que nos desmenuza.
Y así tiene que ser, porque estamos todavía en pecado. Nos tiene que confrontar la palabra. Nos tiene que confrontar. ¿Recuerdan lo que decía Paul Washer, ese predicador? Decía, si un ateo viene a la iglesia y dice después del culto, ¡oh, qué hermoso culto! Soy ateo, no creo en Dios, pero en la próxima regresaré porque me gustó mucho el culto. Quiere decir que nunca se enseñó la palabra, porque no destrozó sus pensamientos, no destrozó su alma. Entonces, la palabra no estaba efectiva, no confrontó. Porque cuando la palabra confronta, hasta ganas hay de levantarse e irse, ¿sí o no? ¿Quién quiere irse? ¿No? Hasta ganas hay de levantarse, no me está gustando, mejor me levanto, mejor me voy. Hasta ganas hay, porque te está confrontando. Pero eso es bueno. Por lo menos a los hombres, cuando estamos mal, el inyectable ¿tememos o no? ¿O qué piensan ustedes? ¿Les gusta el inyectable? Que me ponga uno acá, otro acá, por todos lados. ¿No? Las mujeres son fuertes. Pero los hombres, por ejemplo, a mí, el inyectable que me dice, te vamos a ver que inyectable, ya me está dando ya. Temblé que ya, ¿no es cierto? Pero es para bien, ¿no? Así que la palabra de Dios a veces duele, pero es para nuestro bien. Israel como nación experimentó la dureza de corazón porque Dios así lo determinó. Dice, no, los demás, los que no fueron elegidos, fueron endurecidos, y ya hemos hablado de eso, porque ellos endurecieron sus corazones, eran rebeldes, porque el Dios de este siglo lo endureció, porque Dios mismo los abandonó. Y muchos hablan de esto. Esto es un endurecimiento judicial. ¿Qué significa el endurecimiento judicial? Significa que Dios los abandonó y están destinados para juicio. Esas son las personas que han endurecido sus corazones a pesar de oír muchas veces el Evangelio. Y eso eran los fariseos, ¿no? ¿Cuántas veces oyeron el Evangelio? Ellos no solamente oyeron, vieron los milagros de Jesús. Vieron que Jesús sanó al paralítico. Vieron que el ciego vio. Vieron que el mudo habló. Vieron que Jesús tenía poder sobre los demonios, los echaba. Vieron que Jesús andaba sobre el agua. ¡Wow! Pero endurecieron, predispusieron sus corazones. Así que, hermanos, no quiero abarcar más, vamos a continuar todavía aquí, pero quiero decirles de que cuán importante es escudriñar la palabra de Dios. Si usted está aquí, no es una casualidad. Si ha venido esta mañana, no es por pura casualidad, es porque Dios así lo dispuso. Dios quiso que escuches el Evangelio. Dios quiso que escuches estas palabras. Y Dios, por medio de estas palabras, nos está diciendo de que Él ha escogido un pueblo. Y si tú crees en el Evangelio, crees en Jesús como el Señor, como el centro de tu vida, como la vez pasada creo preguntaba, ¿no? ¿Cómo sé? Uno se pregunta, ¿cómo sé que soy yo escogido? ¿Cómo sé que soy elegido? La respuesta es sencilla. ¿Has creído en Cristo Jesús? ¿Crees que Jesucristo es tu sustituto en la cruz? ¿Crees que Cristo murió en lugar tuyo en la cruz? ¿Has depositado tu esperanza, tu confianza en Cristo Jesús? Pues la Biblia dice que Cristo murió en lugar de nosotros. La Biblia dice que Él es el Señor, nuestro Dios, que vino a este mundo para redimirnos, se puso en lugar de nosotros, se paró en lugar de nosotros para darnos la salvación. ¿Has creído en esa verdad? ¿Has creído en Cristo Jesús? Si has creído, entonces eres ese pueblo escogido. Perteneces a ese pueblo escogido. Y si has creído, entonces obedece a Dios. Esmérate en ser el mejor hijo de Dios. Ama al Señor. Ama la palabra de Dios. Ora a Dios cada día. Ama al Señor. Amén.